Jonás, el profeta que quiso huir de Dios, una historia bíblica contada como nunca antes. En un rincón tranquilo de Israel, vivía un hombre llamado Jonás, hijo de Amitai, un profeta que ya había recibido mensajes de Dios antes. Era un hombre temeroso del Señor, fiel a las enseñanzas de sus padres y cuidadoso de obedecer la ley. Pero lo que estaba por venir pondría a prueba no solo su fe, sino su corazón. Un día, cuando el sol aún no había cruzado el cielo, Jonás recibió una palabra directa de Dios. La voz fue clara, como un trueno en la calma. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Jonás se quedó en silencio. Nínive, la capital de Asiria. Enemigos de Israel, conocidos por su violencia, su crueldad y su idolatría. Un pueblo impío que en los ojos de Jonás merecía juicio, no misericordia. ¿Predicarles a ellos? ¿A Nínive? Susurró. La idea le resultaba insoportable. ¿Y si se arrepentían y Dios los perdonaba? ¿Y si su destrucción era evitada? Movido por el miedo, la duda y el prejuicio, Jonás decidió huir. En lugar de ir al este hacia Nínive, corrió al oeste, hacia el puerto de Jope. Allí encontró un barco que zarpaba a Tarsis, un lugar lejano, más allá del mar Mediterráneo, lejos de Dios, lejos de la misión, lejos del conflicto. Pagó su pasaje, descendió al interior del barco y se escondió. Creía que podría escapar de la presencia del Señor, pero nadie puede huir de Dios. La tormenta del juicio, mientras el barco navegaba por el mar, una gran tormenta azotó el océano. Los vientos aullaban como bestias salvajes y las olas se elevaban como montañas. Los marineros, hombres duros y experimentados, temieron por sus vidas. Clamaron cada uno a su Dios, arrojaron la carga al mar para aligerar la nave y buscaron alguna explicación sobrenatural. Mientras tanto, Jonás dormía profundamente en las entrañas del barco, como si la culpa lo hubiese agotado. El capitán lo encontró y lo sacudió. «Levántate, dormilón, clama a tu Dios. Quizás Él tenga compasión de nosotros y no perezcamos». Los marineros echaron suertes para ver quién era el culpable de tan gran tormenta. Y la suerte cayó sobre Jonás. Lo rodearon. «¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu pueblo? ¿Qué has hecho?» Y Jonás respondió con voz temblorosa: «Soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo que hizo el mar y la tierra. Estoy huyendo de su presencia». El temor se apoderó de los marineros. ¿Cómo podía alguien desafiar al Dios del cielo? Jonás les dijo: «La única manera de salvarse es que me lancen al mar. Sé que esta tormenta ha venido por mi causa». Ellos intentaron remar a tierra, pero era imposible. Finalmente clamaron al Dios de Jonás: «Señor, no nos tomes por culpables de la vida de este hombre. Haz como quieras». Entonces lo arrojaron al mar, y en ese instante el viento cesó, el mar se calmó, y hubo gran asombro. Los marineros ofrecieron sacrificios al Señor y le hicieron votos. Pero Jonás no murió. Dios había preparado un gran pez, más grande que cualquier criatura del océano, que se tragó a Jonás. Allí en el vientre de la bestia, entre algas, oscuridad y desesperación, Jonás permaneció 3 días y 3 noches. Una oración en la oscuridad. Allí en el vientre del pez Jonás tocó fondo. Estaba solo, asustado y sin esperanza. El hedor del mar, la presión de las aguas, el silencio abrumador, lo rodeaban por completo. Entonces oró. Con el corazón quebrantado levantó su voz. «Desde mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Me arrojaste a lo profundo, en medio del mar, y la corriente me rodeó. Las aguas me cubrieron hasta el alma. Las algas se enredaron a mi cabeza. Pero tú, Señor, sacaste mi vida del hoyo. Lo que prometí lo cumpliré. La salvación viene de Jehová». Cuando terminó su oración, Dios habló al pez, y el animal vomitó a Jonás en tierra firme. La segunda oportunidad. Dios es el Dios de segundas oportunidades. Una vez más la voz del Señor vino a Jonás. «Levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama el mensaje que te diré». Esta vez Jonás obedeció. Viajó por días hasta llegar a la imponente ciudad de Nínive, una urbe tan grande que tomaba 3 días recorrerla. Sus calles estaban llenas de mercaderes, soldados, ídolos, templos paganos y ruido. Era una ciudad poderosa y perdida. Jonás caminó por ella un día completo y comenzó a proclamar: «De aquí a 40 días Nínive será destruida». Las palabras eran duras, pero el mensaje era claro. El juicio de Dios se avecinaba, pero algo inesperado ocurrió. Los habitantes creyeron a Dios.
Desde el más pobre hasta el más poderoso, se cubrieron de cilicio y ayunaron, dejaron sus malas obras y clamaron por misericordia. Incluso el rey se levantó de su trono, se cubrió de ceniza y decretó: nadie coma ni beba ni hombre ni animal. Clamen todos a Dios con fuerza, que cada uno se aparte de su mal camino. Tal vez Dios se arrepienta y no nos destruya. Y así fue. Dios, viendo su arrepentimiento genuino, detuvo el castigo. Nínive fue salvada. El enojo del profeta, Jonás no se alegró. En lugar de regocijarse por el milagro de la misericordia divina, se enojó profundamente. Le dijo a Dios: ¿no era esto lo que yo decía cuando estaba en mi tierra? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. Mejor me es la muerte que la vida. Dios le respondió con dulzura: ¿haces bien en enojarte? Jonás salió de la ciudad y se sentó al oriente, esperando ver si quizás Dios cambiaría de opinión y la destruiría. Hizo una enramada y se sentó bajo su sombra. Entonces Dios preparó una planta que creció rápidamente y dio sombra a Jonás, aliviando su molestia. Jonás se alegró mucho por la planta. Pero al amanecer del día siguiente, Dios preparó un gusano que la hirió, y la planta se secó. Luego vino un viento caliente del este, y el sol golpeó la cabeza de Jonás. El profeta volvió a desear la muerte. Mejor sería morir que vivir. Y Dios le dijo: ¿tienes derecho a enojarte por la planta? Sí, con razón me enojo hasta la muerte, respondió Jonás. Entonces el Señor le dijo: tú te compadeciste de una planta por la que no trabajaste, que nació en una noche y pereció en otra. ¿Y no me he de compadecer yo de Nínive, la gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y muchos animales? La historia termina sin una respuesta de Jonás. No sabemos si comprendió o no la profundidad del amor de Dios. Pero el mensaje está claro. Dios ama incluso a los que están perdidos, aún a los enemigos, aún a los que no conocen su nombre, y está dispuesto a perdonar si se arrepienten. Jonás fue un profeta renuente, pero también un reflejo del corazón humano. Juzgamos, condenamos, nos cerramos. Pero Dios mira más allá. Él ve con ojos de gracia. La historia de Jonás nos recuerda que nadie está fuera del alcance de la misericordia de Dios, y que incluso cuando huimos, Él sigue persiguiéndonos con amor.